Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Motorsport Planet. Vamos a hablar el día de hoy de la información que salió en las últimas horas de Sergio Pérez, así es, del futuro del equipo Red Bull, de Daniel Ricciardo, de todo lo que hay que analizar de cara a esta segunda parte de la temporada, ya que había muchas dudas sobre lo que podía llegar a pasar. Bueno, antes te invito a suscribirte al canal, dejamos un like, activa esa campanita si no te pierdes de nada. Y ya me meto con el video. Antes te recomiendo que veas el video por completo, ya que vamos a analizar, a dejar pruebas, a detallar todo y hacer una opinión al final. Bueno, resumiendo todo y hablando también de qué es lo que puede llegar a pasar, no sobre el futuro de Checo, sino sobre el futuro de otros pilotos que están involucrados en el programa de Red Bull. Pero ahora sí, ya me meto con toda esta polémica que se armó, que se venía barajando, ¿no? Que después de semanas de especulaciones de todo tipo sobre Red Bull, que la paciencia se había perdido con Sergio Pérez. Bueno, sorprendió por un lado a muchos, a otros no. Yo recuerdo que durante el fin de semana lo decíamos que en los vivos lo hablamos bastante, de que para mí Checo Pérez iba a seguir tras el parón de verano, porque si realmente era por un tema de rendimiento, Red Bull ya lo hubiera reemplazado hace mucho tiempo. Pero la realidad es que varios de los que pusieron en duda su futuro fueron los mismos Horner y Marco, después de solo un par de semanas de que, el director de equipo Horner dijo, ¿no?, que la seguidilla de malos resultados de Pérez era insostenible para las esperanzas de campeonato de constructores. Bueno, el pasado fin de semana, después de lo que pasó en Bélgica el día domingo, fue criticado duramente por Marco, diciendo que se desplomó por completo en la carrera. Y en medio de la amenaza de McLaren por el campeonato de constructores, sin signos de un Pérez luchando cerca de estos equipos, la realidad es que se especulaba mucho de qué podía pasar tras el parón de verano. Sin embargo, cuando Horner y Marco se reunieron en la fábrica en Red Bull en Milton Keynes, su conclusión fue que Checo Pérez iba a continuar en el equipo Red Bull en el futuro inmediato, y por momento las alineaciones tanto de Red Bull como de Vicar se mantienen sin cambios. La realidad es que, bueno, yo creo que hay varios factores sobre este tema, ¿no? Prácticamente el primero, de hecho, me parece que aunque el estado de forma actual de Checo no es el ideal, ya que solo ha sumado 28 puntos desde el inicio de la temporada europea, ya por el Gran Premio de la Emilia-Romagna, no hay ningún candidato obvio que, llame a esa puerta para reemplazarlo y demostrar que va a rendir mejor que él. Una cosa es que un equipo acepte que hay un problema con su piloto actual, y otra muy distinta es que haya una solución que garantice ser mejor. Si la segunda escudería de Red Bull, RB, hubiera tenido por ahí pilotos de otro calibre, ¿no?, que realmente estén llamando a la puerta, por ahí el futuro de Checo podría ser diferente, debido al flojo rendimiento que ha mostrado. Telegraph, prensa neerlandesa, fue quien sacó las palabras de Horner, que dijo que Checo sigue siendo piloto de Red Bull Racing a pesar de todas las especulaciones últimamente. Esperamos verlo actuar en circuitos en los que también le ha hecho bien antes, que también le ha ido, ¿no?, después de las vacaciones de verano, haciendo referencia obviamente a Bakú y Singapur, circuitos en donde mejor ha rendido Sergio Pérez. Recordemos que tiene 2 victorias en Bakú, en Azerbaiyán, la última inclusive en 2023, la temporada anterior, mientras que en Singapur ganó en 2022. En cuanto a esto, bueno, prácticamente como que él tiene un poquito de presión en esos Horner, creo yo, debido a que, bueno, le exigen que en estos circuitos en los que también le ha ido, que ya ha ganado, circuitos callejeros que sabemos que a Checo tiende a irle mejor, que deberá responder, ¿no? No es que prácticamente se ha arreglado todo, sino que la presión sigue ahí y Checo debe responder. A ver, son equipos, el mejor equipo de la Fórmula 1, el equipo que viene de ser campeón, la presión es máxima en ese lugar. Por otro lado, también se entiende, como digo, que la cúpula directiva de Red Bull no está ni convencida con Tsunoda, que hablaron de que no creen que el japonés tenga el enfoque mental adecuado para poder luchar al frente en la Fórmula 1. Además de que Ricciardo, quien se suponía que podía ser el principal candidato a ser reemplazante de Sergio Pérez, tampoco se ha cubierto de un gran rendimiento esta temporada. Actualmente está a 10 puntos por detrás de Tsunoda en el campeonato. Ha hecho por ahí lo suficiente en algunas carreras para sugerir la posibilidad, sobre todo en esta última parte, que ha tenido un buen rendimiento, pero la realidad es que tampoco demuestra que en Red Bull sería un paso adelante garantizado de lo que está haciendo Sergio Pérez. Y el piloto de reserva Liam Lawson, que era uno de los favoritos iniciales para Red Bull si Pérez era despedido,
se entiende que por ahí haya cierta preocupación de empujarlo al entorno de alta presión al lado de Max, ¿no? Y que por ahí quieren llevarlo más tranquilo. Yo de estas opciones, ¿cuál creía que era la más viable? Me parecía que por ahí la más viable que iba a descantar Red Bull si realmente lo reemplazaban era Ricciardo, no por un tema de rendimiento que como digo, por ahí no ha justificado, sino por un tema de filosofía de cada piloto. Yo creo que el tipo de manejo de Ricciardo se podía adaptar mejor a un Red Bull que Sergio Pérez, porque tienen, bueno, filosofía de manejo completamente distinta. Ricciardo se crió con Red Bull, tiene una filosofía mucho más cercana a la de Max que la de Sergio Pérez, y por ese lado pensé que si se iban a decantar por eso iba más que nada a tener que ver con el tema de la filosofía de manejo de cada uno, pero no se terminaron decantando por ninguno y Sergio Pérez va a continuar. Pero como dijimos, además de esto, de la falta de opciones para sustituir a un piloto, realmente no es lo único que justifica, porque si nos vamos a temporadas anteriores, a Gasly lo bajaron sin tener un piloto que lo reemplace de una manera que ellos esperaban, a Albon lo bajaron también, a Kvyat, bueno, lo de Kvyat fue más una excusa, ¿no?, para poder asegurar a Verstappen, pero la realidad es que en su momento Red Bull cambió pilotos sin tener a alguien que realmente haya demostrado grandes cosas para subirlo de manera inmediata, como di el ejemplo de Gasly, ¿no?, que en su momento estaban rindiendo. La verdad que no sé qué pensarán el día de hoy. Pero en cuanto a esta situación, como digo, hay que tener otras opciones en cuenta, ¿no? Por ejemplo, a ver, Red Bull ya ha demostrado que no le importa el campeonato de constructores. Es la realidad. Llegando a decir incluso hace un par de años que ellos corrían con 2 autos porque era obligatorio en la Fórmula 1. Y a esto hay que sumar el gran apoyo económico que aporta Sergio Pérez con el gran mercado americano. Bueno, termina cerrando que continúe en un asiento del que poco se espera, al que poco le interesa al equipo y que pocas cosas hacen para tratar de revertir esto, que ya vamos a entrar en ese tema. No todo es culpa de Checo, justamente. El equipo también tiene la culpa, justamente ahora voy a entrar por ese lado. Checo en no adaptarse obviamente al estilo de lo que exige Red Bull, pero Red Bull también en no poder encontrar la vuelta al problema que ya lleva 4 temporadas y contando la Fórmula 1. No es que esto pasa desde hoy, esto pasó en 2021, bueno, se dijo que era bueno la temporada de adaptación de Checo al equipo. En 2022 por ahí no pasó tanto como sí pasó la temporada anterior, que mucho se justifica de que Sergio Pérez logró su campeonato. Logró su campeonato porque tenía un auto que era un segundo más rápido que el resto y que ganaba todas las carreras. Que es el auto más dominante de la historia de la Fórmula 1, que incluso le costó luchar por ese subcampeonato. En cuanto a rendimiento ya lo analizamos, la temporada de Sergio Pérez en 2023 no fue una temporada que haya sido mucho mejor que la de Albon en cuanto a números, como se ve, el porcentaje de puntos del equipo que consiguió cada piloto es similar, el porcentaje de clasificación de Albon fue superior al de Checo en 2023, incluso con un auto que no era el auto que tenía Sergio Pérez. Entonces, en cuanto a rendimiento puro hablando, ya lo veía venir justamente el equipo Red Bull a esto. Y dijimos durante la temporada anterior y a principio de esta temporada que si las diferencias no eran como en 2023, corría riesgo de que Red Bull pueda perder el campeonato de constructores porque se podía emparejar y la diferencia en duplas en cuanto a puntos que aportaban cada piloto de cada equipo, bueno, la mayor diferencia era dentro del equipo Red Bull en los equipos de punta. En cuanto a la situación, ya me meto con lo que es los promedios de esta temporada de clasificación para ir tomando en cuenta datos y análisis. Y el promedio de quali de esta temporada de Verstappen es de 1.86. El de Sergio Pérez es de 8.29. Obviamente es difícil competir por el podio o por puntos importantes si tenés un promedio de 8.29 de clasificación en una parrilla que está muy pareja y en la que Red Bull ya no tiene la diferencia que tenía la temporada anterior. Eso también es un factor clave al tener en cuenta. La diferencia que estamos viendo entre Verstappen y Checo en clasificación es una absoluta locura. En cuanto a lo que es bueno, pero tampoco es que cambia con los números que mostramos en la temporada anterior, donde Checo estaba alrededor de un 9% y Verstappen estaba cerca del 2%. Entonces tampoco es que haya cambiado mucho, ¿no? Las diferencias son las mismas y son las que se han marcado. En cuanto a los puntos, como vemos acá, en las últimas 8 carreras, cuando Red Bull prácticamente dejó de tener esa ventaja que marcó sí en las primeras carreras, ¿no? Bueno, en las últimas 8 carreras, marcando lo que es Gran Premio de la Emilia-Romagna, inicio de temporada europea, tenemos que Verstappen fue el que más sumó, 141 puntos, aún no teniendo el mejor auto, pero sabemos que Verstappen está en un nivel en el cual aprovecha todo de una manera impresionante como ya lo ha demostrado.
Piastri, el que más ha sumado después de Verstappen, 126, Hamilton 123, Norris 116 y vemos la diferencia que hay en McLaren. O sea, Piastri sumó un poquito menos de puntos de lo que sumó Max Verstappen, 15 puntos menos, pero Lando Norris, comparado con Sergio Pérez, sumó prácticamente 90 puntos más. Esa es la diferencia que tenemos, ¿no? Entonces es realmente increíble que va a seguir esta tendencia y va a terminar por delante el equipo McLaren. Como vemos, Sergio Pérez solo ha sumado 28 puntos en las últimas 8 carreras, algo insostenible prácticamente, ¿no? En cuanto a todo esto, bueno, detallando, ¿no? Y analizando cómo, bueno, se da este rendimiento dentro del equipo Red Bull, que como digo, es un equipo que trabaja de forma diferente al resto. Esa es la realidad. Ya lo hemos analizado, ya lo hemos detallado de que, bueno, incluso más arriba que lo nombrábamos, que la prioridad siempre está en el principal piloto, que se lo ha ganado por Max Verstappen. Es mejor piloto, ya lo hemos detallado. Está en un nivel impresionante. Tiene mejor ingeniero, tiene mejores mecánicos. El desarrollo del auto va hacia él. Bueno, es así, pero es la forma en la que se trabaja en Red Bull y es la forma en la que aceptó Checo cuando puso la firma ya por 2021 en la que se trabajaba Red Bull. Es la forma en la que han trabajado con él y es la forma que Checo aceptó de trabajar también porque volvió a poner la firma por las 2 renovaciones que tuvo. Entonces, por ese lado es como se maneja el equipo. A todo esto que dijimos de que el promedio de clasificación es bajo, de que lo que es la cantidad de puntos sumados es una diferencia abismal, hay que sumarle también que hoy en día el que más ha gastado en reparaciones es Sergio Pérez con 3.5 millones de euros en daños que ha hecho, más de 3.5 millones en lo que fue esta primera parte de la temporada, y que esto puede ser un factor sumado al millón de euros que Verstappen también ha sumado en daños, son 4.5. Red Bull es el que más ha gastado en daños y esto incluso Horner dijo que realmente le preocupaba de cara al desarrollo del monoplaza porque es dinero que no tenés para desarrollar. En Spa mucho se echó la culpa a la estrategia y me comentaron mucho de que la estrategia del equipo fue mala, de que la configuración del auto era mala y de que prácticamente por eso Checo Pérez cayó tanto. La realidad es que el ritmo tampoco fue bueno del piloto mexicano y lo voy a detallar yendo para lo que es Fórmula 1 Tempo para que vean realmente que el ritmo no fue bueno. ¿Por qué me van a decir comparás a Pérez con Russell? Porque mucho se criticó la estrategia de Checo Pérez de que hizo una estrategia de medio y que el segundo stint en el medio realmente le costó mucho. Y yo también critiqué esa estrategia. A mí me pareció que, al igual que la estrategia de Sainz, fue una mala estrategia. Es la realidad. Como se vio que el neumático duro era el que había que poner en el stint medio, sobre todo el equipo Red Bull que tenía 2 medios y un duro. Pero la realidad es que el ritmo de Checo, una vez que entró en ese último stint con el neumático duro, fue peor incluso que el de George Russell, que George Russell entró en ese último stint con unos neumáticos que había parado en la vuelta 10. O sea, Russell había parado antes que Sergio Pérez y después Sergio Pérez realiza su segunda parada en lo que es la vuelta 21 y ahí tiene neumáticos duros hasta el final. Bueno, en ese ritmo de neumáticos duros, el ritmo que estamos viendo acá era mejor el de George Russell. Y me va a decir, bueno, era un auto ilegal de George Russell. Sí, el auto de George Russell pesaba 1.5 kilos menos que lo reglamentario. 1.5 kilos traducido en tiempo son media décima. La diferencia en tiempo y en ritmo con unos neumáticos más gastados es más de media décima, como se ve acá. Entonces yo no creo que tampoco se justifique por ese lado. Si bien, como digo, el Red Bull no estaba bien el auto, la estrategia no fue buena, pero de lo que se quejaba principalmente era el tema de que no le permitía adelantar. Obviamente tenían baja velocidad punta, pero en cuanto al ritmo tampoco me pareció un buen ritmo por parte de lo que es Sergio Pérez y también su equipo, ¿no? Lo que es ese segundo garage de Red Bull. Entonces, la realidad es que veremos ya cómo continúa esta segunda parte de la temporada. Lo repito, no todo es culpa de Checo, pero tampoco toda la culpa es de Red Bull. Tampoco eso de que le andan saboteando el auto, de que le dan otro auto. A ver, es más difícil para un equipo desarrollar 2 autos, es más gasto tener 2 autos diferentes que tener un mismo auto. Así de simple. Obviamente el estilo de manejo no es el mismo y los autos no se configuran de la misma manera porque Checo Pérez con un auto configurado con el de Max exactamente como lo quiere Max le costaría aún más todavía, ¿no? Por los estilos completamente diferentes de manejo que tienen.
Ya lo dijimos en su momento, lo mejor para Checo, para mí, viendo el Checo que yo recuerdo, no este Checo de Red Bull, el Checo de Racing Point, el Checo de Force India, ese chico que en la zona media hacía cosas muy buenas. Bueno, para mí lo mejor para Checo era salir de Red Bull por su propio futuro y apostar a un proyecto en el cual le trajera menos presión, mayor estabilidad, que en su momento hablábamos, ¿no?, de esa posibilidad, por ejemplo, de Audi, algo que lo tenía en consideración, pero la realidad es que, bueno, esta situación, si bien se ha confirmado a Checo, también es la primera vez que yo veo que un equipo tiene que confirmar a dos veces a un piloto en una misma temporada, más aún en un plazo de 2 meses, que lo habían renovado hacía nada, ni siquiera inició todavía ese contrato de 2025 y se puso en duda su futuro. Entonces realmente hablan no solo de que, como digo, Checo no está en un buen nivel de manejo, las cosas no van bien en Red Bull y es todo, creo, una bola de nieve que va aumentando aún más. Red Bull ya no es el equipo que era, va cuesta abajo, lo más probable es que pierda el campeonato de constructores. Pero en eso poco tiene que ver Sergio Pérez. Y lo voy a decir ahora, no tiene que ver Checo Pérez si Red Bull termina perdiendo el campeonato de constructores. ¿Por qué? Porque ya había avisado temporadas anteriores que esto iba a pasar, que cuando se equipare la parrilla, con el rendimiento tan diferente que tenía entre los dos pilotos, ya no lo iba a alcanzar solo con Max Verstappen. Con Checo Pérez teniendo inconvenientes en todas las temporadas que estuvo en Red Bull, ¿por qué iba a cambiar en 2024? Es la realidad. Bueno, como digo, plenamente culpa de Red Bull en perder el campeonato de constructores, porque la dupla entre los 3 equipos de arriba vemos que es la más dispareja en cuanto a rendimiento. Y a todo esto hay que agregarle que, como va la cosa, da la sensación de que estás más cerca de salir del equipo Red Bull hoy en día es Verstappen y no Sergio Pérez. Es la realidad, porque si fuera por rendimiento, como dijimos, Checo ya no estaría en Red Bull, y no solo por el flojo rendimiento de él, también porque el equipo, como digo, no se ha podido adaptar nunca a darle lo mejor, a que Checo se sienta para sacar lo mejor dentro del equipo. Es así, hay pilotos que con una filosofía de auto no pueden rendir al máximo y se ha visto varias veces en la máxima categoría. Por otro lado, si Red Bull pierde el campeonato de constructores, no creo que tan mal no le venga. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho, nunca ha priorizado el campeonato de constructores. Es una filosofía por ahí similar a la que ha manejado Ferrari en su momento, que siempre ha manejado, y por ahí para afuera, para la audiencia, dicen, bueno, sí, queremos ganar el campeonato de constructores, pero para adentro lo que realmente importa es el campeonato de pilotos. Y no le vendría mal, ya que en 2025 tendrían más tiempo de desarrollo en CFD y túnel de viento, que sabemos que si salís campeón sos el que menos tenés, y probablemente esa diferencia de 10 millones entre salir primero o segundo lo suplementen con el gran aporte que trae Checo económicamente hablando, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar en 2025? Porque para que entre Lawson se tiene que abrir un lugar en Red Bull o en VinFast. Lo más probable es que sea en VinFast como reemplazo de Ricciardo. La única razón por la que Ricciardo volvió a VinFast era para aspirar al asiento de Red Bull. Si ya no lo han considerado con este rendimiento que ha demostrado tanto Sergio Pérez como tanto Ricciardo, porque Ricciardo no ha demostrado cosas. Si Ricciardo por ahí veían en Red Bull que era el Ricciardo de antes, probablemente le hubieran dado la oportunidad, pero Ricciardo tampoco ha hecho cosas para merecer eso y ya lo hemos detallado. Entonces lo más probable es que termine siendo en VinFast, que esté Lawson la próxima temporada junto a Yuki Tsunoda y que Checo Pérez siga con Max Verstappen. Por último, para ir cerrando, pienso que Checo también debería ser más inteligente en las declaraciones. ¿A qué me refiero? Tiene toda la prensa encima de él, sabemos que está cuestionado porque no está rindiendo como se lo espera en ese equipo, que ya lo hemos detallado, pero un ejemplo fue lo que pasó en el Gran Premio de Bélgica, que post clasificación en la radio, cuando va para el box, después de hacer su primera buena clasificación en tanto tiempo, dice por la radio que al otro día iban a patear traseros. Eso fue lo que dijo Sergio Pérez por la radio, su ingeniero, que lo escuchó a nivel internacional la transmisión. Y obviamente cuando se bajó del auto dijo que él no se había olvidado de manejar, criticó bastante. Y al otro día, el domingo, cayó de la segunda a la octava posición con el ritmo bastante flojo como lo hemos mostrado. La realidad es que yo creo que para aliviar un poquito la tensión, tanta presión, debería evitar esas cosas, ¿no? Que por el contrario por ahí causan más revuelo. Así que veremos cómo continúa. Le han dado un voto de confianza desde Red Bull a Sergio Pérez. Esperan que Checo responda. La temporada pasada también tuvo una zona media muy complicada y al final en las últimas carreras logró encontrarse por ahí un poquito más cómodo, un poquito mejor. Veremos si eso puede llegar a pasar esta temporada. Como dijimos, las palabras de Horner son que esperan muy buen resultado de él, sobre todo poniendo más presión en esos circuitos en Bakú y en Singapur. Así que veremos cómo continúa toda esta situación. Cierro por acá con este análisis. Déjame en los comentarios qué opinás. Suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.